Hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva audición de su programa, esperando como siempre que sea de bendición para ustedes. Nuestro tema para hoy es creyentes radicales. Les habla el pastor Adolfo González del Ministerio Internacional La Cosecha, filial La Paz. Entramos con este tema, creyentes radicales, basado en Mateo capítulo 12, versículo 30, donde la Biblia dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando vemos esto, podemos entender que Jesús fue radical en sus exigencias. O se está de un lado o se está del otro. No existen posturas neutras con relación a Jesucristo. Usted va a encontrar esto en la palabra del Señor siempre. Él espera que nosotros seamos personas de una sola pieza. No podemos ser dos cosas al mismo tiempo, ni servir a dos señores. Eso establece la palabra del Señor. Ahora, el término radical significa que genera o exige cambios desde la raíz. Eso significa la palabra radical, que genera o exige cambios desde la raíz. Y eso es algo que Dios exige precisamente, que Jesús nos exige a todos los creyentes. De hecho, cuando leemos el llamado que nos hace a nosotros como sus discípulos, dice que el que ama más a padre o a madre no es digno de él. El que ama más las cosas de este mundo que a él no es digno de él. Él es radical en cuanto a lo que él espera, en cuanto a lo que él exige. Los sinónimos de esta palabra radical significa extremado, excesivo, definitivo, eficaz. Los antónimos, es llamativo esto, que lo contrario a ser radical es ser parcial, ser accidental, ser maleable, ser blando, ser influenciable. Eso es lo contrario a ser radical. Ahora quiero hablarles de algunas características de los creyentes radicales. Número 1, nunca se acomodan, es decir, no son conformistas, siempre quieren escalar nuevas alturas, van de menos a más y no al revés. ¿Cuántos creyentes hay que en vez de avanzar retroceden? Que en vez de ir hacia arriba están yendo hacia abajo. Comenzaron bien, escalando, avanzando, creciendo en la obra de Dios, avanzando en el reino de Dios, pero luego retrocediendo, descendiendo. En vez de crecer, van decreciendo. Así es de que los radicales no se acomodan nunca. Ellos siempre van por más. Experimentaron algo, quieren experimentar más. Si tienen algo de Dios, quieren todo lo de Dios. Si Dios les ha permitido ver algo nuevo, ellos quieren algo más una vez que lo han experimentado. Segundo lugar, o una segunda característica, es que viven por encima de los niveles comunes. Los creyentes radicales viven por encima de los niveles comunes. Son apasionados, consagrados, disciplinados y sacrificados. La mediocridad no va con ellos. Qué interesante es ser radical. Qué bueno es que seamos radicales nosotros, creyentes radicales. No estoy hablando de personas extremas en cuanto a posturas que son antibíblicas, sino de creyentes radicales en cuanto a su consagración, en cuanto a su entrega, en cuanto a su pasión por servir a Dios, en cuanto a su consagración y en cuanto a su disciplina y sacrificio por servir a Dios. Esa es una de las características de los radicales, creyentes radicales, creyentes sacrificados, creyentes apasionados, creyentes disciplinados. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo creyentes de ese calibre, cristianos de esa marca, de esa naturaleza o de esas características? ¿Cuánto necesitamos que haya en nosotros estas cualidades como creyentes? Una tercera característica de los creyentes radicales es que no son agradables a los creyentes flojos, ya que representan una amenaza para la
comodidad de otros. Son exigentes consigo mismo y con los demás. Eso pasa con los radicales. Ellos se exigen a sí mismos, pero esperan lo mismo de otros también. Por eso se tornan no tanto agradables para los creyentes comunes, porque ellos viven por encima de esos niveles. No son agradables a los creyentes flojos, porque son una amenaza para esa comodidad, para ese conformismo en el que han caído. Estos creyentes radicales no aceptan excusas por los fracasos, temores o falta de consagración que vean en otros. Por ejemplo, el caso que usted ve en Pablo y Marcos, por ejemplo. Marcos les abandonó a ellos cuando iban en la obra misionera por temor y después lo querían volver a llevar. Y Pablo dijo, no, este no puede ir con nosotros porque no representa de repente en este momento, no califica para esta obra, porque demanda valentía, porque demanda valor, porque demanda sacrificio, porque se espera que no haya temor. Una cuarta característica de los creyentes radicales es que son capaces de transformar el mundo que les rodea. En Hechos 17:6 la Biblia dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hablando de los creyentes del primer siglo, se hablaba de ellos, trastornan el mundo entero porque ellos ponían de cabeza a medio mundo con el evangelio que predicaban y con la vida que ellos vivían. Qué importante es que lleguemos a ser creyentes de ese calibre, creyentes con esas características. Ahora, la siguiente pregunta sería esta: ¿qué se requiere para ser un creyente radical? Desde luego, en primer término, se requiere haber nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. No se puede ser un verdadero creyente sin un nacimiento de arriba. Usted tiene que haber nacido de Dios, tiene que haber sido engendrado por el Padre, para que usted haya nacido de nuevo y entonces pueda vivir una vida espiritual. Un verdadero creyente es nacido de nuevo. Podrá ser que muchos estén en contra de esta doctrina, porque actualmente muchos atacan esta doctrina del nuevo nacimiento. Pero la Biblia establece que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y que lo que es nacido de la carne, carne es, pero que lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Usted no puede ser un creyente espiritual, consagrado, apasionado, si usted no ha nacido de arriba. ¿Qué más se requiere para ser un creyente radical? En segundo término, se requiere consagración absoluta a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1-2, la Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, se requiere una consagración absoluta. Sin consagración no hay renovación mental, y sin una mente renovada, el mundo nos atrapa en su sistema. Pero aquí dice el texto, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Con qué es lo que más luchamos nosotros para poder consagrarnos, si no es con nuestra propia carnalidad, con la carne, con el cuerpo? Es el que debemos consagrar. Muchos dicen, Dios sabe lo que soy internamente. Sí, pero tenemos que expresarlo a través de el cuerpo, de las vivencias. No podemos dejar que el cuerpo nos gobierne si queremos ser creyentes radicales. ¿Qué más se requiere para ser un creyente radical? En tercer término,
se requiere valentía para no ceder a las presiones. En Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23, se habla de un pasaje bien particular. Pedro se acerca a Jesús y dice la Biblia: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús le estaba diciendo que él iba a ir a la cruz. Entonces Pedro lo tomó aparte y le dijo: que esto no te pase, que esto no te suceda. Versículo 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Siempre habrá alguien que nos quiera persuadir de no ser tan radicales en nuestra consagración a Dios. Debemos ser valientes para reprender a personas muy estimadas por nosotros, pero que de repente no están poniendo la mira en las cosas de Dios, sino que la están poniendo en la mira de los hombres, en la mira de las cosas de los hombres. Por eso ser radical requiere ser valiente, porque ¿quién quiere hablarle fuerte a un amigo o decirle a un esposo: quítate delante de mí, Satanás? O a una esposa, o a un hijo, o a una hija, a un pariente, a un vecino. ¿Quién quiere decirle esto? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque puede ser que vengan personas a decirle: no seas tan apasionado, no seas tan fanático, no seas tan religioso, le dirán otros. Pero además de ser nacido de nuevo, de tener una consagración absoluta, de ser valiente para no ceder a las presiones de otros, se requiere el fuego de Dios en nuestras vidas para ser creyentes verdaderamente radicales. En Jeremías 29, la Biblia dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Porque Jeremías estaba siendo atacado y él decía: yo lo que veo es violencia, yo lo que veo es destrucción, yo lo que veo es amenaza, yo lo que miro es ataques contra mi vida. Entonces dice, él se dijo para sí mismo: ya no voy a hablar, hasta aquí nomás llegué. Pero sigue diciendo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sin fuego de Dios, mis amados hermanos y amigos, no hay pasión. Y sin pasión no impactamos a nadie. La más grande necesidad en el mundo de hoy son creyentes genuinos, son creyentes que sean radicales. Espero que esta palabra haya sido de desafío para usted y de edificación. Por hoy solo me resta decirle que Dios bendiga su vida.